15. La actitud de Dios ante el mal y el pecado. Ante el mal moral, la actitud de Dios es la de oponerse al pecado y salvar al pecador. Dios no tolera el mal, porque Él es el amor, la justicia, la fidelidad y la misericordia. Y precisamente por eso no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es decir, Dios rechaza el mal, rechaza el pecado, pero no rechaza al pecador, porque su intención siempre es salvarlo. Y para salvar a la humanidad, Dios interviene. Lo vemos en toda la historia del pueblo judío, que es la historia sagrada nuestra, desde la liberación de Egipto. Pero aún así, no nos obliga, mas nos apoya en el bien si nos abrimos a su auxilio. Dios está decidido a liberar a sus hijos de la esclavitud para conducirlos a la libertad. Y la esclavitud más grave y profunda es precisamente el pecado. Por esto, Dios envió a su Hijo al mundo para liberar a los hombres del dominio de Satanás, origen y causa de todo pecado. Lo envió a nuestra carne mortal para que se convirtiera en víctima de expiación, muriendo por nosotros en la cruz. Contra este plan de salvación definitivo y universal, el diablo se ha opuesto con todas sus fuerzas, como lo demuestra en particular el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, que se proclama cada año en el primer domingo de Cuaresma. De hecho, entra Satanás a querer interponerse entre el plan de Dios y su desarrollo por medio del engaño. Y si él quiso engañar a Jesús, pues cuánto no busca engañarnos a nosotros. Pero Dios está de nuestro lado. Y Dios siempre nos favorece con su Santo Espíritu como protección al mal, con la condición de que nosotros estemos dispuestos a dejarnos proteger y a no caer en la tentación. En nuestros días somos testigos de una persistente pérdida del sentido de la gracia. Ello va de mano con el hecho de que en el ámbito cultural se ha dado una gradual desaparición de la fe, tanto en la vida personal como en la configuración de la vida social, hasta el punto que ya es imposible pensar y actuar no solamente de forma cristiana, sino inclusive de forma humana. Porque la forma humana lleva en sí la gracia de Dios, y al perder esta gracia de Dios, la humanidad se convierte en un animal, pero un animal sin valores. Quizá con una inteligencia que se deja dominar por los caprichos de las emociones y las sensaciones. Se ha eclipsado la gracia como se ha eclipsado a Dios. Expresión de un cambio que llaman antropocéntrico, o sea, donde el centro de todo es el ser humano. Antros, hombres. Centro, el ser humano. Pero en la realidad no es más que un pseudo-humanismo, o sea, un humanismo aparente, sin sentido de trascendencia, sin sentido de humanidad propia, porque solo se busca el placer, el tener el poder. Esta pérdida del sentido de Dios trajo consigo el inmediatismo de las esperanzas humanas,
pues cada vez más la plenitud humana, comprendida como una propia autorrealización, es buscada al margen de todo deseo trascendente, solo dentro del círculo de los bienes de la tierra, nada más. Se impone entonces una sensibilidad fuertemente secularizada, es decir, del mundo, de lo mundano, la de un yo autosuficiente, con un sentido autónomo de su dignidad y poder. El hombre no puede estar subyugado a nada, no puede estar esclavizado de un Dios, pero sí se deja esclavizar del pecado y del mal. El asesinato de Dios que han proclamado muchos en la modernidad, muchos lo han creído. Aquel que dijo, Dios ha muerto. Dios o el hombre, un filósofo. Pero el Dios que ellos han dado muerte es al Dios de la esperanza en sus vidas. Y por eso se consumen en una desesperada violencia de guerras, de ambición de poder, que terminan en muerte espiritual y corporal. Pero Dios sigue ahí. Dios no se ha ido. Dios sigue ofreciéndonos su vida, su gracia, su cielo. Y ahí está la alternativa para los hombres que quieren vivir verdaderamente felices. Sin Dios no hay felicidad, ni ahora ni nunca. Por esto, el carácter cristocéntrico de la gracia recupera la dimensión histórica del hombre. Querramos o no querramos, la historia del hombre tiene un centro que jamás podrá desaparecer. El Dios encarnado, el Dios que se vino a hacerse gracia plena entre los hombres, es decir, donación plena para los hombres. Jesús es el Cristo verdadero, Dios y hombre verdadero, y vive en la historia humana lo que es la intimidad de la Trinidad. Existe en la intimidad del hombre por Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, el verdadero existir del hombre está confinado, está sujeto a vivir en unión con la Trinidad Santa, que es la gracia plena de Dios para nosotros, ella misma. En la vida eterna, el Hijo hecho hombre, y en su actuación pública se manifiesta la lógica de un Dios que quiere darnos su gracia, que no escatima ni hasta abajarse a lo más pobre de nuestra humanidad, hacerse un niño inocente, pero también indefenso. Ese es el Dios con nosotros, ese es el Dios de la gracia. Entonces, ¿cómo rechazar la gracia de Dios? ¿Cómo rechazar ese regalo de Dios por unas monedas de plata o de oro que se envejecen y que pasan a la historia simplemente como un recuerdo de algo que podía haber sido valioso, pero que ya no lo es? Solo la gracia de Dios nunca pasa,
Solo la gracia de Dios es trascendencia, es decir, es salir de este mundo, es desapegarse de este mundo para vivir la alegría de la eternidad, que no es otra cosa que vivir para siempre con Dios. Cuando la gracia de Dios se nos dé plenamente, porque la gracia de Dios resulta siendo el mismo Dios. Que Dios nos llene de su gracia, de su amor, que lo sintamos en nuestra vida y que a pesar de tantos sufrimientos y angustias, Él nos siga comunicando su vida, su gracia. Que este Dios de la gracia nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.